pues gracias por venir en esta jornada de fútbol, en esta jornada de Frecuente, en que sabíamos que íbamos a ser difícil. Ha coincidido el partido de la selección con esta presentación previamente organizada al encuentro de hoy, así que doblemente agradecidos por su presencia y porque sea en una tarde como esta. Me acompaña en la mesa, yendo de izquierda a derecha, me acompaña en la mesa Ramón Alcaraz, que de Ramón Alcaraz se pueden decir muchas cosas, pero tenemos poco tiempo, así que diré que es un insigne profesor de escritura creativa, profesor de guiones, es especialista en guiones, creo que no, como guionista también. además por supuesto, de escritor, ¿no? de reconocido prestigio. Y claro, en el centro de la mesa, que es donde debe estar, está el protagonista de la jornada, que es José Luis Díaz Caballero. José Luis Díaz Caballero es abogado, es escritor, nació y vive en Madrid, ha publicado varias obras, él nos dirá ahora alguna, y entre otras la que hoy nos ocupa de Cruces Arrastradas. Yo tengo que agradecer mucho, está aquí presente su presidenta, Kobe Sánchez, y tengo que agradecerle mucho que me haya puesto en contacto con José Luis. Yo conocí a José Luis gracias a Kobe Sánchez, que hace desde la Asociación de Escritores, o la Asociación de Escritores Noveles, una ingente labor en fomento de, quizá de autores menos conocidos. No diré que noveles, porque muchos, la mayoría no lo son, pero sí de autores menos conocidos, y además Kobe tiene un gran olfato para y lo que a mí me pasa, lo que a mí me propone, es siempre autoría de calidad. Yo creo que hace un buen filtro y a mí me lo pasa ya filtrado, ¿no? Así que gracias, Kobe, por facilitarnos a esta casa materia prima y sobre todo por habernos presentado a José Luis Díaz Caballero cuando leímos el original de Cien Cruces Arrastradas. Bueno, no es del todo cierto porque no se llamaba Cien Cruces Arrastradas, se llamaba, podemos decirlo, sí. El clamor del suelo, un título que ya en una reunión en el lobby de un hotel en Madrid quitamos fulminantemente por acuerdo mutuo, ¿no? Y José Luis propuso recuperar un verso del gran César Vallejo para dar título a la novela, cosa que aplaudí y que aplaudo a manos llenas. Para nosotros, te lo he dicho ya en la presentación anterior, para nosotros, José Luis, es un auténtico honor, no solo es motivo de gratitud, sino un auténtico honor, una grandísima satisfacción que hayas depositado tu confianza en esta pequeña casa editorial y que hoy estés aquí entre nosotros. Nos sentimos satisfechos, orgullosos y agradecidos. Y a todos ustedes pues les digo lo mismo que les he dicho al principio, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que libros para los lectores, que libros para el público, que sin el público lector no tendría sentido ninguna acción editorial. Así que, pues espero que disfruten de la presentación, que va a ser especialmente breve, y que disfruten sobre todo de la novela, que no va a ser especialmente larga. Muchas gracias. Bien, ¿hablo yo? Claro, Muy bien. Pues gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a contar una anécdota que conté en la presentación de Madrid, porque me da pie a hacer una comparación, un símil con las lecturas y en particular con la lectura del libro de José Luis. Yo tenía un amigo que fuimos a casa de otro amigo común. Este le había hecho un favor muy grande, entonces como estaba muy agradecido compró una botella de vino muy caro, pero carísimo, porque además le gustaba a él también el vino y entonces íbamos a comer a su casa y tenía esa ilusión por también beber ese vino y compartirlo. Entonces llegamos a su casa, él le dio la botella de vino a este amigo común y nos pusimos a charlar. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando sale de la cocina con unos vasos grandes con hielo, había metido gaseosa y le había echado el vino de Gran Reserva había hecho un tinto de verano. Bueno, ya digo que nos quedamos con que probablemente nos bebimos el tinto de verano más caro de la historia y más rico. Pero bueno, lo que venía a decir es que, y que dije en Madrid que podemos establecer una comparación
de nuestras lecturas con las bebidas. Y el tinto de verano se bebe de una manera y un vino Gran Reserva, un buen vino, se bebe de otra manera. Entonces hay lecturas que son entretenidas, hay lecturas que son, digamos, pues como un refresco, una lectura pues más ligera, más fluida, y hay lecturas que las tenemos que hacer pues como se bebe un buen vino, a pequeños sorbos, disfrutando, paladeándolo, y bueno, no estamos hablando también en cuestión de calidad, porque bueno, un tipo de lectura puede tener una calidad también siendo una novela de aventuras, y todos conocemos a grandes clásicos que han escrito libros de aventuras que han perdurado en el tiempo, pero sí es importante que como lectores pues sepamos cómo acometer siempre un libro. Y este libro de José Luis pues es calidad. Yo lo comparo pues a ese tipo de bebidas, ese tipo de bebidas que bebemos pues a sorbos pequeños, donde tenemos que disfrutar cada frase, cada párrafo, cada parte. Es un acierto, pues el libro está dividido en partes, capítulos, enumerados, que no son muy largos, creo que hay 63, si no me falla la memoria. Y bien, y pues digo que hay obras que, especialmente la calidad en cuanto al uso léxico, el saber cómo José Luis, y también en esa labor también hay que destacar el mérito de Velasco, porque cuida mucho sus ediciones, pues el cuidar cada palabra, cada frase, cómo enlazan en esa riqueza léxica que en definitiva es ese mi mensaje, porque ya está, como tenemos que ser breve, yo lo que quiero recomendar que este libro cuando se lea de una manera pausada, porque es un libro reflexivo, es un libro que contiene mucha información, y es una información que da para pensar. Entonces la lectura es lenta, pausada, como vemos un gran vino, un gran reserva, disfrutando cada sorbo, y como digo, cada frase, cada párrafo y cada capítulo. Y bueno, voy a contar esto para dar paso a José Luis y luego podemos ampliamos. No sé si ha sido muy demasiado breve. No, me ha encantado. Pero, bueno, eso. Tengo que decir que bueno, esta presentación, que puse una parte del vídeo que se grabó y que hay gente que me ha pedido en redes, en Instagram, si pueden utilizar esta comparación de las bebidas en sus presentaciones, si pueden decir, bueno, es que mi libro es como una cerveza, una buena cerveza. Todavía no lo han prohibido, ¿no? Que No, todavía no lo han prohibido, ¿no? Que podamos hablar de vino en una presentación, ¿no? Pues todavía bueno, pues no. que se apuren, que nos lo prohibirán también. Seguro que sí. De hecho, yo le he recomendado que cobre derechos de autor. Sí, claro, que lo utilice, que lo haga. Pero bien, bueno, luego si tenemos que ampliar más, ampliamos, ahora cuando hagan alguna pregunta, pues por supuesto. ampliamos. Y bueno, que el tema de la novela va del poder. Yo digo del poder, porque la otra vez, bueno, que hablamos que podía ser también la política, pero bueno, la política es una forma de poder también, no es la única forma de poder, es una forma de poder, pero yo creo que el libro lo que trata es el tema del poder en general, ¿no? Si tuviéramos que definirlo con una única palabra. Muchas gracias, Ramón. De nada. Voy a tomar 10 segundos la palabra solo, porque se me olvidó una cosa muy importante al principio. Qué raro para ti. Te sorprenderías, que a ver, y por exceso de confianza. Entre los agradecimientos, el primero debería ser para la librería Pintar, que está aquí, de Sánchez, y como somos colegas, porque en esta casa, además del local que aquí ven, hay detrás una editorial muy potente, con grandísimo prestigio nacional e internacional, y es así, en una área de especialización muy concreta, que es la literatura infantil y juvenil. Y agradecemos mucho porque Pintar ha puesto a disposición de los editores asturianos este local, lo ha puesto sin ningún interés,
de manera muy generosa este local, no solamente para organizar presentaciones, sino para que todos nuestros libros estén siempre así. Así que Esther Sánchez y Isidro Pérez, muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir yo? ¿Todo? Que no hayan dicho todo, que no haya dicho Cristian y Ramón. Lo primero es dar las gracias, evidentemente, a Pintar, no sé, dar gracias a la librería, a Pintar. No conocía este espacio y bueno, cuando Cristian me habló de él, me enseñó el espacio, la cristalera con los libros, y en cuanto he entrado, pues he visto que aquí se respira verdadera literatura, y para mí es un orgullo, un placer, un honor, pongamos todos los adjetivos que queramos, presentar en Oviedo aquí, especialmente aquí, 100 cruces arrastradas. Voy a ser muy breve con los agradecimientos, pero tengo que hacerlo. Primero a mi editora, Cristian Velasco, y a Velasco Ediciones, por haber confiado en esta obra. Es una obra muy especial, por haber confiado en mí como autor. Cuando les presenté, bueno, pues Cristian y yo hablamos sobre la obra, pues yo tenía mis dudas con ella porque como ha dicho Ramón, es una obra que yo escribí también a fuego lento, y eso me hacía no ser objetivo con ella, pero le agradezco muchísimo a Velasco Ediciones y a Cristian en especial su confianza, y muchísimas gracias a vosotros. Voy a permitirme tutearos desde aquí por haber venido un día como hoy, un día tan especial. Me había prometido a mí mismo no ser breve, pero lo voy a ser porque sé que hay eventos, vamos a decir, que exigen la atención de todos. Pero muchísimas gracias por haber venido. Entre el público hay gente a quien admiro muchísimo y a quien le debo muchísimo. Y de aquí mi agradecimiento y mi admiración. Y ya la última, y ahora voy al núcleo de la cuestión, como se diría en un juzgado, mi agradecimiento al maestro Ramón Alcaraz. Él fue el primer lector que tuvo esta novela, y lo dije en Madrid, en la librería Antonio Machado. Las palabras que él me dijo cuando leyó el manuscrito, me las dijo, me envió un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al móvil. Me fueron de una ayuda infinita en lo literario y en lo personal. Nos la guardamos, ¿verdad? Es un secreto entre él y yo, pero le agradezco mucho su amistad y también sus consejos y por supuesto su maestría. Creo que no descubro nada diciendo esto. Entonces, pero bueno, lo subrayo. ¿Qué puedo deciros de 100 cruces arrastradas? Bueno, lo decía al principio, es una novela muy especial para mí porque la escribí en un momento muy concreto, la escribí durante el confinamiento. Yo siempre digo que es una evidencia, no soy el único escritor que ha escrito, que ha abordado el proceso creativo en un momento tan poco creativo como fue el confinamiento, como fue la pandemia. Pero yo, si puedo agradecerle algo a ese periodo, si es que es lícito decirlo así, fue la posibilidad de adentrarme en una historia que nace de una reflexión que nos ha servido a Cristian, a mí como leitmotiv, como frase de arranque, ¿no? para promocionar la novela, que es qué sucedería si el presidente de un país, con todas las imperfecciones que tienen los presidentes de los países, se enfrentara de repente y de una manera extraordinaria y por razones desconocidas a una sociedad perfecta. Y perfecta en todos los sentidos, es que cabe hablar de perfección, es que la perfección existe. En la novela sí existe la perfección. No digo que sea una novela perfecta, pero sí existe la perfección en la novela o está descrita. Y la historia nace de esa idea, ¿no? ¿Qué sucedería si alguien de repente se ve cada vez más solo en el ejercicio de su poder? Hablo de un país, pero podríamos hablar de cualquiera, no especialmente del nuestro. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo sería el reto de enfrentarse
a ciudadanos cada vez más comprometidos e intelectualmente más perfectos. Y la novela la escribí partiendo de esa idea y la escribí sabiendo, como decía Ramón, que el lenguaje, el enfoque y cualquier referencia que contuviera tenía que ser también muy especial y muy elaborada. Puedo deciros que disfruté mucho escribiéndola, también sufrí, pero disfruté aún más corrigiéndola, y aquí hay que agradecérselo también a Cristian, porque su labor editorial, bueno, su compromiso con la novela, pero el modo en que la pulió y la convirtió en lo que vais a tener ahora, en lo que vais a poder leer, pues no es de agradecer, es que es encomiable. Y es lo que puedo contaros de esta historia sin desvelaros absolutamente nada, porque yo cometo el error, ya sé que hoy tiene que ser breve la presentación, pero cometo el error de hablar demasiado, de descifrar muchas cosas y de leeros la novela sin más antes de que la hagáis vosotros y con ello quitar toda la magia. Pero es lo que puedo deciros, es una novela que creo que vais a disfrutar, permitidme esta pedantería, pero creo que vais a disfrutar leyéndola porque está escrita con ese sentido. Es una novela muy poética, es una novela muy lírica y muy musical. Y fue un reto construir una historia que tiene su acción, evidentemente, partiendo de una reflexión e intentando que la historia en su conjunto sonase bonita. Me fue difícil, pero creo que nos hemos acercado bastante a esa idea inicial que tuve, que me hizo convulsionar, porque las ideas cuando un escritor tiene una idea, bueno, pues muchas veces sale como un impulso, es como una especie de convulsión. Tengo una idea y necesito escribirla, necesito desarrollarla. Lo que pasa es que desde el nacimiento de la idea hasta que ponemos el punto y final a la historia, si es que eso es posible, porque muchas veces la reescribimos y releemos en demasía, pues pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas. Pero yo puedo deciros que me siento muy orgulloso de ella, sé que está mal decirlo, pero lo confieso así, y que es fiel reflejo de esa primera idea que tuve. Y por eso es un placer presentárosla, entregárosla, para que la leáis y para que la disfrutéis tanto o más como yo padecí escribiéndola. Y creo que es todo lo que puedo deciros sin descifraros nada, que ese es el pecado más grande que puede cometer un escritor. O no sé si me equivoco, Cristian, pero creo que sí. Creo que sí. Por tanto, 100 cruces arrastradas, aplicada por las predicciones, ya es vuestra, y espero que la disfrutéis. No sé si he sido breve o no, o demasiado, o he cumplido con el... Yo tengo una pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Cómo llegas a esa reflexión? Porque lo normal sería al revés, ¿no? Un presidente que tuviera, que fuera, intentara mejorar el mundo que tiene alrededor, que ya sabemos todo lo que hay, pero justo al revés, que un presidente imperfecto quiera estar en un mundo donde todo es perfecto, me parece una reflexión al revés de lo que haría el resto del mundo. ¿Cómo llegas a eso? Pues no lo sé muy bien. Yo creo que tiene que ver algo con mi condición de abogado. Yo voy a confesar que yo empecé a ejercer la abogacía muy temprano. Yo tengo ahora, he cumplido ahora 43 años, pero yo empecé a ejercerla con 21 o 22. Y yo siempre arrastraba la mácula de que, bueno, era muy joven para ponerme en la toga. Y yo siempre pensaba que todos, absolutamente todos, en el momento en que cruzaba la puerta de un tribunal o entraba en una sala de vistas, todos sabían más que yo. Todos. Cuando digo todos es todo, no solo el juez, no solo el abogado contrario, funcionarios, clientes, cualquiera que pasara, ¿no? Pero a mí me calmaba la idea de, bueno, pues sí, quizás sea cierto, quizás todo el mundo sepa más que yo, porque, en fin, estoy empezando mi carrera y soy bastante joven. Pero este problema o esta impostura se me quitará con los años, se me pasará. El problema es que no tardó mucho tiempo en quitárseme, si es que se me ha pasado. Y todavía tengo la sensación, por muy sencillo, por muy claro que sea el juicio que estoy defendiendo o la posición que estoy defendiendo, que
siempre hay alguien que de ese caso concreto sabe mucho más que yo, por mucho que lo haya preparado. Y la idea de la novela nació de ese punto. Evidentemente, quien más debe saber de un país es el que lo dirige, quien ejerce el poder. O por lo menos esa debería ser el postulado. Pero ¿qué sucede cuando, me pregunté, cuando ese presidente, que al comienzo de la novela es un personaje henchido de poder, muy henchido de poder, qué sucedería si él va percibiendo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, va sabiendo cada vez más de él? Más de él y más de lo que oculta el ejercicio del poder y de lo que sucede en ese momento concreto en ese país. ¿Cómo se sentiría, ¿no? Quien dirige un poder y quien es ocultado por tantísima gente? ¿Qué sucedería si esa gente de repente un día, por esa perfección, sabe mucho más que él? ¿Cómo sería ese sentimiento de soledad del presidente? Entonces, esa idea empezó a construirse, o empecé a construirla a partir de ahí. Entonces, yo creo que tiene algo que ver conmigo. Dicen que todas las novelas tienen algo de autobiográfico, ya sabemos en esta que tiene tuyo. ¿No? Posiblemente la idea nació de ahí. Evidentemente luego no es una novela autobiográfica, evidentemente, por supuesto. Pero siempre hay un punto cuando, yo creo que también es algo que nos sucede a los escritores. Cuando escribimos una novela, pensamos que es la mejor novela del mundo, pero cuando la terminamos, cuando escribimos, ponemos el punto y final y la releemos, pensamos que cualquiera podría haber escrito esta novela muchísimo mejor que nosotros. No sé si es lícito llamarlo síndrome del impostor o no. A mí no me gusta hacerlo, pero es una idea, una sensación de inseguridad que creo es muy frecuente entre los escritores. Y yo he tenido esas dos sensaciones, ¿no? Esa pulsión inicial de pensar que tenía una idea que merecía una novela, el padecimiento de escribirla y de sentir el bloqueo, iba a decir de vez en cuando, en numerosas ocasiones, decir, bueno, esto no avanza, esto no sale, esto no... luego tener la sensación una sensación muy pletórica de que es una novela que merece muchísimo la pena y que cada frase, pues en fin, justifica el esfuerzo de escribirla, y luego tener la inseguridad de decir, la novela no vale absolutamente nada, cosa que no es así. Esta última reflexión dicha delante de tu editor es muy fea, pero es una sensación... Lo tienen todos los autores. Claro. De hecho, Gabriel García Márquez decía que nunca había leído nada una vez publicado porque le daría vergüenza. Sí. Y es García Márquez. Bueno, y Javier Marías decía que, el grandísimo Javier Marías, que a pesar de su largo currículum, él todavía no sabía cómo se escribía una novela. O sea que el proceso creativo, él hace una cosa que para mí es mágica. Él escribía apoyándose en el sonido de las teclas de su máquina de escribir. Y él decía que cada página, aunque él tuviera una idea, cada página era un descubrimiento, pero que en el fondo, cuando reflexionaba sobre el proceso creativo, él no sabía muy bien cómo se escribía una novela, no lo sabía todavía. Hay muchas teorías, y Ramón podría hablar largo y tendido de esto, sobre si conviene escribir con un mapa de la novela o simplemente guiándote por una brújula. Yo, por ejemplo, soy un escritor habitualmente, no digo siempre, de mapa. Yo escribí el mapa de la novela antes de escribir la primera línea, y eso me permitió, Reyes dice que no, pero eso me permitió centrarme en el lenguaje y en el sonido de la novela, que para mí era muy importante, casi fundamental desde que nació o me surgió esa idea. Pero yo estoy de acuerdo en lo que decía Javier Marías. Cada novela es un descubrimiento y es muy difícil saber o reflexionar a ciencia cierta sobre cómo se escribe una novela. Hay técnicas, hay métodos, se podría hablar, hay mucha metodología en ello, pero es muy difícil. Y es una sensación que también es mágica, porque el descubrimiento o esa sensación tan satisfactoria que causa el poder avanzar, el sentir que se avanza,
pasando de estadio en estadio, ¿no? De su nudo, de su comienzo, de su nudo y de su desenlace, pues es una sensación maravillosa. No sé si contestaba a tu pregunta, Sí, Reyes. sí, totalmente. Ahora sé mucho más de ti. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Otra, por favor. Por ejemplo, has dicho que escribiste la novela en la pandemia. Sí. Yo no sé si en el subconsciente pudo, porque realmente fue una época muy difícil, yo hablo como médico incluso. ¿Viste a lo mejor que el comportamiento del pueblo fue bastante ejemplar, a bastante altura? ¿Y Sí. pudo ser eso que te haya influido en ese pueblo perfecto? No fuimos perfectos, pero realmente yo creo que estuvimos por encima de las expectativas en todas las cosas que hicimos, encerrarnos Sí. los niños. Pudo Sí. haber influido eso y esa parte. Además, como yo soy una partidaria de la biblioterapia, e incluso no de leer solo, sino de escribir, que te haya a ti servido también durante ese periodo para tener un poco de fe en la humanidad, en que el pueblo puede ser un poco... Sí. Bueno, no sé si me entiendes la pregunta. Sí, totalmente. A mí, cuando alguien me pregunta qué tipo de novela es, ahora, es un género muy socorrido, el de la novela distópica, ¿no? Y a mí me gusta decir que 100 cruces arrastradas es una novela que comienza como una distopía y sin avanzar nada, o sin descifrar nada, pero termina como una utopía. Me gusta mucho porque creo que la novela tiene al final un cierto mensaje positivo que veréis cuál es. Pero sí, pudo influir. No descubro nada si digo que al comienzo de la pandemia todo fue un caos. Yo recuerdo el día anterior al confinamiento, un viernes, mientras volvía a casa, yo entré en un supermercado y lo que vi fue el caos más absoluto. Pero sin embargo, una semana más tarde, cuando volví a ese mismo supermercado, lo que vi fue tuve una sensación de orden, de equilibrio dentro del caos, de compromiso, que a mí me impresionó. Me causó una impresión muy fuerte y una emoción. No sé si influyó, pero sí tuve esa idea, a lo mejor de una forma inconsciente, cuando escribía la novela y cuando intentaba vislumbrar a la sociedad que se describe en ella como un personaje más y caracterizada por esa perfección, si es que se puede hablar, insisto, de perfección, pero esa perfección que yo sí palpé al comienzo del confinamiento. También reconozco que a mí el confinamiento me permitió abstraerme y escribir y leer mucho, porque prácticamente era mi única obligación durante ese tiempo, porque todo se paralizó y todos nos paralizamos, excepto quienes tuvieron que estar en primera línea, que en fin, pues ellos lo vivieron de una manera muy distinta. Para mí el aislamiento, no digo siempre, pero sí durante muchos periodos, en numerosos periodos, fue algo placentero, porque me permitió afrontar este proceso creativo de una manera completamente libre. Y sí, esa idea de perfección a la que estamos tan poco acostumbrados, pues posiblemente, no lo puedo asegurar, pero posiblemente esté reflejada en la novela, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? En el momento creativo de la novela, ¿tuviste algún modelo, bien sea autor o título, que te guiara, que intentaras seguir o intentaras evitar? ¿Algo alguna luz? Sí, yo lo comentaba con Cristian alguna vez. Antes del confinamiento había terminado de leer o de releer a José Saramago. Para mí es un maestro. De hecho, la novela tiene... voy a contar una pequeña anécdota antes de contestar a la pregunta. Y es que hemos tenido la suerte de que la publicación ha coincidido con el centenario del nacimiento de José Saramago, que de hecho es el colofón de la
soy, no exagero si digo que soy devoto de José Saramago, por lo que significa la literatura y por lo que significa su compromiso como autor. No ya compromiso social o compromiso político, sino compromiso con la propia literatura, con la importancia de ella, ¿no? Y yo venía de releer a José Saramago, pero por alguna razón que desconozco, el confinamiento me hizo regresar a la literatura clásica, a las tragedias grecolatinas, y fue de lo que me empapé. Inconscientemente, no fue buscado, pero quise regresar a Homero, a Sófocles, a Eurípides, a Esquilo, a los grandes autores, a Virgilio después. Y la musicalidad que tienen esos autores, que es una... son poetas, evidentemente, no son narradores, ¿no? Aunque estamos acostumbrados a leerlos en prosa y no en clave poética, pero esa musicalidad me invadió. Y yo creo que esa fue mi referencia, también de forma inconsciente. Yo creo que, y un poco al hilo también de lo que preguntaba Olga, ante tanta fealdad que veíamos todos durante la pandemia, yo necesitaba impregnarme de belleza, y yo creo que no hay mayor belleza literaria o narrativa que la que nos dejaron los grandes poetas clásicos. No es que les copiara, intentara copiarles, pero reflexionando luego sobre ellos, sí llegué a la conclusión de que esta novela tiene un punto trágico, aunque no está construida como una tragedia, ni mucho menos, porque es una novela, es prosa, pero sí tiene un punto trágico que para mí es muy bonito, es muy importante, y yo creo que es el reflejo de lo que necesitaba leer en ese momento. Yo creo que habría sido incapaz de leer novela, no sé, por ejemplo, novela negra, aunque soy un lector de novela negra en ese momento, para mí. Pero esa fue mi referencia. Que luego lo consiguiera me acercar a ello, posiblemente no, seguro que no, pero esa fue mi referencia. ¿Alguna otra pregunta, alguna observación? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere que veamos como el partido de fútbol? Si alguien quiere... Nada. Es muy bonito encontraros ya como, no sé, como cierren, veros aquí, ver la librería prácticamente llena, es muy bonito, es un placer, es muy emocionante. Sí. Yo sé que, y especialmente un día como hoy, yo sé que cuando un escritor agradece a los lectores, a quienes tienen la oportunidad de conocer en eventos como este su presencia y su apoyo, sé que son frases muy manidas. Yo lo sé, cuando digo que es emocionante, cuando alguien dice, pues me ha gustado tu novela, lo voy a leer, digo, pues qué emoción. No, pues es que no creo que haya otra palabra que defina lo que siente un escritor en un momento como este. Por tanto, os transmito mi emoción en clave de agradecimiento, por supuesto, y es un honor que hayáis compartido este momento con nosotros. El agradecimiento es nuestro, José Luis, por ti. Esther, ¿quiere decirnos algo? Bueno, yo no sé si como soy de infantil estoy acostumbrada a lecturas en vivo, entonces yo no sé, me gustaría que arrancaras el inicio del libro leyendo un poquitín tu... Ah, sí, sí. Del arranque. El arranque, el primer capítulo. aunque sea, para Sí. escuchar todo de tu voz. Bueno, sí, permitidme que... O escoge tú, sí. No, Yo creo que el arranque está el arranque está muy bien, sí. Bueno, Ramón decía, permitidme una pequeña introducción antes de leeros el primer capítulo, los primeros párrafos, sí, los dos primeros párrafos. Se habla de poder en la novela, se habla de política, se habla de inmigración, también se habla de relaciones familiares. Al final todo es poder, incluso dentro de las propias relaciones familiares. Y el primer capítulo aborda un hecho fatídico que luego pues se va a desarrollar durante la novela y que es el elemento que justifica el título. Voy a avanzar porque os lo voy a leer, pero ya os lo digo. En el primer capítulo fallecen 100 inmigrantes, ese es el comienzo de la novela.
tuvimos que elegir el título, cuando Cristian y yo decidimos que El clamor del suelo, que venía de un verso de una canción del fallecido Pablo Milanés, Cristian me dijo, mira, por una serie de razones yo creo que deberíamos cambiar el título. ¿Tienes algún problema en hacerlo? Y yo dije, no, ninguno. Y nos topamos un día leyendo una antología de César Vallejo con, bueno, lo cito en la novela, es una de las citas, con un verso que decía, permitidme que lo diga, o sea, que os lo lea. César Vallejo tiene un poema que se titula La mula, cuya estrofa final dice: carretero de bronce, y no encones las ancas de tus mulas desangradas, tú que llevas también en tus pulmones la huella de 100 cruces arrastradas. No sabéis lo poderoso que es toparte con un título de golpe y decir, es este y no es otro, y un título que coincide plenamente con la historia de la novela, con el sentido de la novela. En ese momento yo escribí a Cristian y le dije, Cristian, mira, tengo esto, 100 cruces arrastradas, ¿qué te parece? Cristian me dijo, perfecto. Y yo le expliqué un poco el sentido del título. Luego escribí a Ramón y le pregunté lo mismo y él me dijo, maravilloso. Y luego escribí a mi amiga Kobe, que está ahí al fondo, y le dije lo mismo. Kobe, tengo este título, ¿qué te parece? Ideal. Es muy emocionante encontrarte con un título de golpe Parece hecho a propósito. que parece hecho a propósito. Es como... No sé. Porque no ha modificado, el número 100 estaba ahí. Estaba ahí. Son 100 inmigrantes los que mueren en este primer capítulo. Antes, no. Entonces cuando lo leí dije, cuando me encontré con él, dije, bueno, pues alguien me lo está susurrando. Pero en fin, bueno, anécdota de escritor que os cuento y comparto con vosotros. Os voy a leer los dos primeros párrafos del capítulo 1. Al glorioso hecho histórico que hoy titulamos como El clamor del suelo, le precedieron dos sucesos inusuales. El primero, un súbito e insoportable hedor que durante meses arraigó a lo largo y ancho del país y de cuyo origen nada se supo hasta el día en que sucedió el gran estallido. Y el segundo, un olor distinto a carne humana que mi gobierno quiso sepultar en las tripas del mar por razones de vida y muerte. Coincidiréis en la importancia del primero, de sobra conocido, y en la multitud de factores desencadenantes, algunos revolucionarios, que pusieron fin a la libertad de un hombre para entregarle, sin mayor dilación, los designios del único pueblo que vio la luz gracias a la escoria. Y aunque tiempo habrá de ahondar en la llamada por muchos exégesis del despertar, permitidme rescatar el segundo de los olores y adentraros en el océano donde anidó, quién sabe desde cuándo, el origen de nuestro mal, y a la dócil, infausta y sangrienta noche que todo lo mudó, incluida la piel del agua, incluido el sudor de quienes fueron, sin honradez ni argucia, fusileros de la patria. Renuncio con vuestro permiso a la fútil descripción de aquellos 10 hombres que viven y vivirán en el anonimato de la historia, enredados como cualquiera la pueril fraseología de los hechos y la tribulación política. Tan solo diré, con este gráfico recurso, que iban armados hasta los dientes, que todos vestían el chaleco de nuestras fuerzas policiales y que uno, engalanado y ungido como el gran capitán, divisó con sarnoso paladeo la erupción de una barcaza. Se trataba de un balandro semihumano, dotado de excelsas extremidades y apto para triturar las aguas. Refulgía en su casco un emblema cosido con clavos, y debajo de él un versículo labrado con óxido que ni el policía ni sus vigilantes supieron traducir. Aquel era un trasto diabólico, ajeno al mensaje frontal del agua y áspero con el ruido de sus ocupantes, 100 seres de carne y bulto que hundían con su peso las lamas de la sufrida popa, que asían los brazos y piernas del prójimo, que vomitaban, enervando al abismo, los últimos añicos de aire. Tras renunciar a la playa en la que muchos habían malvendido sus despojos a traperos y criminales, ese barco, y no otro, navegaba en línea recta hacia la costa de nuestro país. Se comienza con cruces arrastradas. Muchas gracias por el aplauso.
Pues si no tienen más preguntas ni ningún comentario, José Luis ahora firmará ejemplares a quien lo desee. De acuerdo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias.